Buenas noches amigos, mi nombre es Gerardo Aste y soy sacerdote de la Compañía de Jesús. Vamos a dar inicio hoy a un breve curso virtual acerca de Jesús y el divorcio. Primero voy a hacer una introducción general del curso y luego empezaré con el tema de la primera sesión. Así es que sin más, paso directamente a la introducción. Bueno, en este curso deseo compartir con ustedes una postura de Jesús que se ha discutido muy poco y muy poco se ha profundizado. Es su postura acerca del divorcio. Más en concreto, deseo invitarlos a tomar conciencia acerca de cómo los que en verdad queremos seguirlo, los cristianos, deberíamos proceder en esta materia. Pero ¿por qué este tema? Porque parece que en el mundo actual se está perdiendo el compromiso que exige todo matrimonio cristiano, como lo quería Jesús. Y hoy el compromiso matrimonial se ha vuelto más bien ligero, superficial, no hay compromisos. En esencia, no es vinculante. Por tanto, para no perder el rumbo cristiano, veamos qué nos dice Jesús al respecto. La fuente principal que voy a usar es la siguiente. Seguiré de cerca el estudio hecho por el padre John Mayer, que falleció en el 2022. El padre Mayer ha sido uno de los teólogos norteamericanos más destacados de las últimas décadas del siglo pasado. Enseñó en la Universidad Católica de América y en la Universidad de Notre Dame. Y su modo de hacer investigación ha sido muy riguroso. Su obra principal, The Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, es una obra de 5 volúmenes y para este tema que les presento voy a usar el volumen 4 del 2009, en concreto el capítulo 32, que es las enseñanzas de Jesús acerca del divorcio. Son algo más de 100 páginas. En esta investigación, el padre Mayer hace un concienzudo y riguroso estudio acerca del divorcio en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento y en el pensamiento judío del primer siglo. En este breve curso haré una síntesis de Mayer que espero sea fácil de entender. El objetivo de este curso es el siguiente. El curso busca, en primer lugar, que conozcamos qué enseñaba Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Segundo, que nos demos cuenta que seguir a Jesús supone un modo de vivir que debe impregnar todas las dimensiones de nuestra vida, incluyendo la matrimonial, la familiar. Pues el cristianismo es un modo de vivir que pone a Dios al centro de todo. En realidad, en el camino de Jesús, Jesús constantemente está insistiendo en que hay que hacer como Él. Anda y haz, camina, porque el cristianismo es un modo de vida, pero con la particularidad de poner a Dios al centro, y eso lo hace religión. Luego, si queremos acertar en la vida, debemos tomar decisiones maduras. Es decir, todas nuestras decisiones las debemos tomar al modo de Jesús. Finalmente, los invitaré a revisar nuestras opciones de vida a la luz de lo que propone Jesús y ver qué debemos ajustar, cambiar, corregir, etc. Pues si queremos ser de los suyos, tenemos que seguirlo también en su modo de proceder. El programa que les presentaré en estas 5 sesiones que tenemos por delante es la siguiente. Veremos el problema de los dichos y hechos de Jesús en los evangelios. Les presentaré algunos criterios para determinar si lo que dice Jesús en los evangelios ha sido de él, del Jesús histórico, o si es una creación de la iglesia. Luego, veremos qué dice el Antiguo Testamento acerca del divorcio y qué dice el pensamiento judío de ese primer siglo acerca del divorcio. Después veremos qué dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en realidad se escribe hacia fines del primer siglo. ¿Y cuál es la postura de Jesús? Y en consecuencia, ¿cuál es la postura cristiana? Finalmente, ¿cuáles son las implicancias actuales de la postura de Jesús? Por tanto, si construimos nuestras vidas en las decisiones que tomamos, hay que darle pleno valor a la palabra dada. Si digo sí, es sí. Y si digo no, es no.
Pues esto es lo que haría un adulto en la fe. Las 5 sesiones las tengo presentes, ahí las pueden ver en su pantalla, que serán el 9 de junio, el 16, el 23, el 30 de junio y el 7 de julio. Y a la mano derecha de su pantalla van ustedes a ver los temas que trataremos en cada una de esas sesiones. El tema de hoy va a ser aclarar el problema, porque es muy difícil poder saber lo que dice Jesús si primero no quitamos la maleza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aclarar el problema. ¿Cómo vamos a proceder? El curso será virtual. Nos reuniremos una vez a la semana, todos los lunes, de 7:30 a 9 de la noche, hora del Perú, como máximo. Pues yo espero que cada sesión dure aproximadamente 1 hora. Usaremos la plataforma Teams de Microsoft. Habrá un único link para todas las sesiones y lo encontrarán en mi canal de YouTube. El único link es ese que está señalado y el segundo link es para entrar a mi canal. Cuando ustedes entran en mi canal, les aparecerá la página de entrada de mi canal. Al lado de mi imagen hay una línea de enlaces. Hay un enlace que es el del curso y 3 más, porque en realidad yo tengo un aplicativo que contiene todos los audios de todos los evangelios comentados. Entonces pueden entrar a esos enlaces, hacen un clic en enlace, se abrirá la ventana y elegirán el medio que lo quieren, que necesitan, ¿no? Puede ser Apple o Android, etc. Bueno, pues acá he puesto que este link estará activo 1 hora antes de cada sesión, pero en realidad estará activo media hora antes de cada sesión. Habrá posibilidad a través del chat de Teams de hacer preguntas y las responderé en los primeros 10 minutos de la siguiente sesión. Las sesiones serán grabadas y las colgaré los martes al día siguiente, o sea, mañana, en mi canal de YouTube. El costo. La asistencia es libre y gratuita. No se cobrará por este curso. Sin embargo, si desean, pueden ayudarnos a apoyar las obras espirituales que llevamos mediante colaboraciones voluntarias, pero no se sientan obligados a hacerlo. Se los digo esto porque sucede que muchos piensan que las obras espirituales no son necesarias y no ayudan. Y como consecuencia, tenemos serias dificultades para conseguir dinero para sostenerlas. En realidad, solamente para producir los audios que produzco diariamente, tengo, digamos, varios gastos que hacer. Por ejemplo, el aplicativo que tengo, que son 300 soles mensuales para el mantenimiento, pero tengo que pagar a SoundCloud, a Spotify, a Apple, a Teams, etc. Los únicos ingresos que recibo son de YouTube y de algunos donantes generosos que nos ayudan a poder pasar los costos en realidad. Al final de cada sesión dejaré a la vista las coordenadas bancarias por si desean hacernos alguna donación. Por ejemplo, aparecerá esa pantalla al final de cada sesión. En la mitad superior están las coordenadas para ayudas dentro del Perú. Y en la parte inferior están para las coordenadas para las ayudas desde el extranjero. Les pongo acá también la información de Pilar. Pilar tiene unos libros míos acerca de historia de la iglesia en realidad. Así que si a alguno le interesa puede llamar a Pilar y coordinar con ella para que se los envíe. Son muy baratos porque mi interés es más bien que la gente conozca la historia más que hacer beneficios. Desde el extranjero, sin embargo, hay una ayuda. Es mejor usar Western Union o PayPal. Es de hecho la más económica y la más eficiente. Si hacen una transferencia bancaria, puede ser que el costo de la transferencia sea mayor que el donativo. Entonces, a menos que sea un gran donativo, la transferencia bancaria no vale mucho, ¿no? Bueno, el tema ahora para esta noche es los dichos y hechos de Jesús, el problema. Tenemos un problema con esto. Un problema que es válido para cada vez que queramos tratar algo de Jesús. Normalmente pensamos que lo que nos dicen los evangelios son palabras textuales de Jesús, como si alguno de los presentes hubiese escrito o grabado lo que Jesús decía o enseñaba.
En realidad no fue así. En los inicios no hubo nada escrito, absolutamente nada. La gente lo escuchaba con mucha atención y lo que decía lo guardaba en su corazón. Luego lo repetía, también como nuestras frágiles memorias pueden repetir lo escuchado. Después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, la iglesia solo tuvo su memoria, nada más. Y en sus frecuentes reuniones en torno a la Eucaristía, porque la iglesia se reunía frecuentemente a celebrar la Eucaristía, las comunidades recordaban lo vivido con Jesús y compartían lo recordado. En la parte, lo que hoy llamamos la liturgia de la palabra, cuando se leen los textos bíblicos y del Antiguo Testamento, las cartas, como no había nada escrito, cuando en ese momento de la Eucaristía la gente contaba su experiencia con Jesús porque lo habían visto. La frecuencia de estas reuniones hicieron que muchos de los dichos y hechos de Jesús se consolidasen como relatos, muchos de ellos independientes, pero gracias a la repetición se hicieron fáciles de recordar y de transmitir. El continuo recuerdo de los dichos y hechos de Jesús en las reuniones comunitarias sirvió también para reflexionar acerca de lo sucedido. Así, la primera iglesia empezó a hacer teología y a explicar y dar razones de los porqués. Por ejemplo, seguramente la iglesia en los inicios se preguntó acerca de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús si no tuvo pecados? Porque para la mentalidad judía, la muerte viene por el pecado. Y si Jesús no tuvo pecados, ¿por qué murió? Y entonces la respuesta que se da a la iglesia es que murió por nuestros pecados. Efectivamente, el pecado produce la muerte, pero no los suyos, sino los nuestros, porque asumió nuestros pecados y eso le causó la muerte. Bueno, pues esta reflexión que va haciendo la iglesia en los primeros tiempos, la incluirá en su transmisión. Por ejemplo, Mateo dice, al hablar de la Eucaristía, de la última cena, mi sangre derramada por muchos para perdón de los pecados. Fue entregado por nuestros pecados, dirá Pablo en Romanos, 1 Corintios y Gálatas. Es decir, ya había en la iglesia pues esta conciencia de tratar de explicar las preguntas que se suscitaban y que suscitaban la vida pública de Jesús. Por muchos años, y a lo largo de tal vez unos 35 o 40 años, hasta que empezaron a consolidarse los evangelios, la iglesia transmitió esos recuerdos oralmente. Pero no solo transmitió el dicho o el hecho objetivo, sino que transmitió también lo reflexionado, de modo que su reflexión fue parte de lo transmitido. Algunos estudiosos piensan que tal vez en torno al año 50 después de Cristo, algunos de esos dichos y hechos se empezaron a poner por escrito en relatos sueltos que circulaban por las comunidades. Sin embargo, en paralelo, la primera iglesia siguió transmitiendo sus recuerdos reflexionados de los dichos y hechos de Jesús. Las cartas de Pablo, esta es una nota, las cartas de Pablo se escribieron entre el año 48 y 64 aproximadamente, porque no se sabe con exactitud la fecha de la muerte de Pablo. Y las cartas casi no hablan de la vida de Jesús, hablan del funcionamiento de la comunidad, de la manera de proceder en la comunidad, de cómo vivir cristianamente. Eso es lo que Pablo insiste en sus cartas. Pero en la década de los años 60 se empezaron a morir los testigos directos, los primeros apóstoles y discípulos. Y surgió entonces la preocupación por transmitir con fidelidad lo sucedido en torno a Jesús. Esta preocupación, entre otras, dio origen a la aparición de los evangelios que hoy tenemos. El primero que apareció fue el Evangelio de Marcos, parece que lo escribió en torno al año 65-70, porque en el año 70 fue invadida Jerusalén y destruido el templo. Y Marcos hace referencia a la destrucción del templo. Por lo tanto, los especialistas consideran que probablemente Marcos fue testigo de esa destrucción y lo incorporará en el Evangelio. Entonces, la fecha aproximada del Evangelio de Marcos es hacia el año 70.
Para componerlo, el autor recopiló el material que pudo, tanto los recuerdos de las enseñanzas que se compartían en su comunidad, como algún material escrito que circulaba por ahí. Y decidió organizarlo siguiendo un esquema cronológico, a modo de una biografía. Pero los evangelios no son biografía. Son enseñanzas de la primera iglesia acerca de Jesús y su camino, aunque ciertamente basadas en hechos históricos. Bueno, pues fue tal el éxito de este primer evangelio que rápidamente se copió para su uso en otras comunidades. Los libros había que copiarlos, entonces había un lector y un grupo de copistas y todos escribían lo que el lector dictaba y así los libros se publicaban y se difundían. Noten que ese evangelio, que es el más antiguo, no tiene ningún relato acerca del nacimiento ni de la infancia ni juventud de Jesús. Precisamente porque su intención no fue contarnos la vida de Jesús, sino más bien transmitirnos sus enseñanzas, su camino. Tal vez unos 20 años más tarde aparecieron dos nuevos evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Aquel según Mateo y aquel según Lucas, porque en realidad no sabemos con precisión quiénes fueron los autores de los evangelios. Esas obras siguieron el modelo de Marcos, además lo tomaron como una de sus fuentes. Marcos fue fuente para los escritos de Mateo y de Lucas. Aparte, ellos tuvieron sus propias fuentes independientes. Y además compusieron sus obras como la compuso Marcos, en forma cronológica y a modo de una biografía. Porque es un modo más atractivo para leer y seguir, y se hace más fácil recordar los dichos y hechos de Jesús que si fuese una lección. El último evangelio, el de Juan, se escribió en torno al año 100. Este evangelio, si bien sigue una secuencia cronológica, se compuso de manera distinta a los otros tres. Parece que no hubo contacto con estos otros evangelios y fue compuesto, la teoría, la hipótesis sostiene que fue compuesto por una comunidad de Juan que se conoce como la comunidad joánica. Es un evangelio más teológico, más difícil de entender, y fue escrito cuando la mayoría de la iglesia ya consideraba que Jesús, además de hombre, es también Dios. Por eso Juan es el único evangelio en donde Tomás, el incrédulo, cuando Jesús se revela resucitado, dirá, Señor mío, Dios mío. En ningún otro de los otros tres evangelios se dice que Jesús es Dios. Pero ya los autores ya sabían que había resucitado, ya sabían lo que había pasado. Entonces, cuando escriben sus obras, el conocimiento que ya tienen de lo sucedido lo van a incluir en sus obras. Juan especialmente, muchas veces el Evangelio de Juan alude a Jesús como Dios. Él sabía lo que iba a pasar, conocía los corazones, etc. ¿Pero por qué lo escribe así? Porque ya sabía Juan que Jesús es Dios. Bueno, pues la manera como llegaron a nosotros los evangelios pone en cuestión la fidelidad literal de los dichos y hechos de Jesús. Y la pregunta es, ¿las palabras de Jesús que aparecen en los evangelios son dichos textuales o han sido modificados por la iglesia durante los largos años de transmisión oral? Ese problema lo sacó a la luz Hermann Reimarus, un alemán, en una publicación de 1778. Fíjense desde dónde ya empieza este cuestionamiento de los evangelios, porque hasta ese entonces se consideraba que los evangelios eran relato biográfico. Su escrito post-mortem titulado La intención de Jesús y sus discípulos sostiene que el Jesús que existió realmente en Nazaret, el que vivió y creció en Nazaret, y el Cristo que predican los evangelios no son el mismo. Sostienen que es necesario distinguir entre el Jesús de la historia, que fue ese hombre histórico y concreto que vivió en Galilea en los primeros años del siglo I, y el Jesús predicado por sus seguidores, el Cristo de la fe, que es el que nos transmiten los evangelios. Su tesis, la tesis de Reimarus, echó por tierra, cuestionó lo que todos suponían evidente, que los evangelios eran biografías de Jesús.
El problema es que hasta hoy la gran mayoría de la gente cree que los evangelios son biografía de Jesús. Y eso sucedió hace más de 200 años. Y sin embargo, muchos piensan que es el relato biográfico de la vida de Jesús. En un inicio prácticamente todos rechazaron las conclusiones de Reimarus, afirmando que es una locura lo que está planteando. Sin embargo, quedaron serias dudas. A través de los evangelios podemos conocer al Cristo de la fe, pero no tendrá razón Reimarus. ¿Hasta qué punto los evangelios nos permiten llegar a conocer al Jesús de la historia? ¿No será que efectivamente los evangelios son interpretaciones de fe y en consecuencia son una barrera que nos impide conocer al verdadero e histórico Jesús de Nazaret? Los teólogos se pusieron a investigar y efectivamente reconocieron que conocer al Jesús histórico y lo que dijo es imposible, pues contamos solo con textos reflexionados a través de 40 años o 35 años de transmisión oral. Esto llevó a un profundo avance en el estudio de la Escritura. Durante los últimos 250 años, los teólogos se han cuestionado si es posible saber algo de ese Jesús que vivió en las primeras 3 décadas del primer milenio. Su camino seguido por la iglesia, el camino seguido por la iglesia ha sido largo. Aquí solo resaltaré lo que a mi juicio es importante. En las últimas décadas del siglo XX, o sea, hace poquito tiempo, desde mediados del siglo XX en realidad, se piensa que sí es posible llegar a tener algún conocimiento del Jesús de la historia. Gracias a que en el último siglo se hicieron grandes avances en la investigación histórica y en el correcto uso del método histórico crítico. Este es un método de investigación bíblica muy completo que toma varios aspectos del contexto y de la realidad de la escritura para tener herramientas para poder profundizar en el conocimiento del producto en realidad. Actualmente la teología está haciendo un enorme trabajo de recuperación del Jesús de la historia, llegando a afirmar que es posible un acceso moderado al Jesús histórico y es posible llegar con certeza moral a establecer los rasgos fundamentales de Jesús de una manera nueva y renovada. Con la tesis de Reimarus lo que pasó es que la iglesia pues se desconcertó. Y entonces unos dijeron que es imposible lo que dice Reimarus y otros dijeron que Reimarus tiene completamente la razón. Y algunos llegaron a decir que en los evangelios solamente hay 2 palabras que se pueden decir que los dijo Jesús. La primera es reino y la segunda es padre, que probablemente en arameo era Abba. Todo lo demás es composición de la iglesia. Bueno, pues ahora se piensa que no. Se piensa que es posible un acceso moderado al Jesús histórico y que hay mucho material histórico en estos relatos y enseñanzas que nos transmiten los evangelios. Hay más conciencia ahora de que los sinópticos contienen más tradición auténtica de lo que se creía, una tradición que remite al Jesús de la historia. Y se ha descubierto que en los evangelios existe una serie de conductas, palabras y actitudes que pertenecen al Jesús de la historia. Pero, ¿cómo saber qué palabras son de ese Jesús que vivió a inicios del primer milenio? ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues acá entra la investigación bíblica y yo les voy a hacer ver en este curso lo juiciosa, lo delicada, lo estricta que es la investigación bíblica, para que ustedes vean pues que no se trata de interpretar como uno le dé la gana. Hay una serie de reglas que nos ayudan, de parámetros, que nos obligan a considerar algunas cosas y a no considerar otras. La investigación de la segunda mitad del siglo XX reconoce que los evangelios nos transmiten tradiciones reflexionadas, teologizadas e interpretadas de la primera comunidad. Pero también reconoce que recogen tradiciones que remiten a los tiempos del Jesús histórico. Es decir, los evangelios no solo nos transmiten palabras de la iglesia, sino también nos transmiten palabras del mismo Jesús histórico. Es cierto que los evangelios nos transmiten la fe de la primera comunidad, pero esta se basa
en hechos históricos de la vida de Jesús de los primeros años del primer siglo. Luego, mediante un estudio comprensivo de ellos, es posible saber algo del Señor. Y por este camino se orientan los esfuerzos de la teología actual. Entonces, solamente les pongo ejemplos. Los evangelios de la infancia, que están en Lucas y Mateo, que son muy tardíos, es pura teología. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y de eso qué cosa es histórico? No les puedo decir, no les puedo responder la pregunta, porque los textos son teológicos. Más aún, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, Benedicto XVI, perdón, decía que la historia de los Reyes Magos es una composición teológica de Mateo. Y que lo más probable es que no tenga nada que ver con la imaginación popular de que vinieron unos magos. Además dice pues que no son ni reyes, ni son tres, ni son magos. Porque no es un relato histórico, sino una enseñanza teológica. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo podemos saber si lo que Jesús dice acerca del divorcio en el Nuevo Testamento son palabras suyas? Porque podrían ser de la iglesia. ¿Cómo distinguir entonces si algo que está en el Nuevo Testamento viene del Jesús histórico, del Jesús de la historia, o viene de la reflexión de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Pero para eso la iglesia, la investigación bíblica se ayuda. Y se ayuda con criterios. Les voy a explicar esto de los criterios porque realmente es un instrumento extraordinario para poder profundizar en el aprendizaje del Nuevo Testamento. Para ayudarnos a responder esta pregunta y cualquier otra pregunta acerca de las enseñanzas de Jesús, la investigación ha desarrollado una serie de criterios que nos acercan a las verdaderas palabras de Jesús. No podemos llegar a decir con certeza que esto fue precisa y textualmente lo que dijo Jesús, pero sí podemos decir, esto es muy probable que lo haya dicho Jesús. La investigación teológica apoyada en el método histórico crítico ha desarrollado una serie de criterios que permiten separar y distinguir aquellos textos que son creación de la Iglesia de aquellos otros que muy probablemente remitan a los tiempos de la vida pública de Jesús. Les pongo un ejemplo muy clarito. En Mateo nos dice que Herodes quería matar a Jesús y eso hace que la Sagrada Familia tenga que huir a Egipto. Bueno, pues Lucas nos dice que Jesús y su familia estaban en Jerusalén y a los 40 días lo presentaron al templo. O sea, ¿se estaba en Egipto o estaba en Jerusalén? Y si estaba en Jerusalén, ¿por qué no lo mató Herodes? Es decir, cuando nosotros tomamos especialmente los evangelios de la infancia, literalmente estamos perdidos porque se cruzan todas las cosas porque no son relatos biográficos. Con la aplicación de estos criterios es posible detectar en los evangelios antiguas tradiciones que tal vez remitan al tiempo de la vida de Jesús. John Mayer, por ejemplo, este autor que les dije al inicio, que es mi fuente principal para este estudio, propone 10 criterios para juzgar la historicidad de los textos evangélicos y ayudarnos a distinguir lo que remite a Jesús, lo que viene de la tradición oral de la Iglesia y lo que aportan los evangelistas. Los criterios los divide en dos partes, ¿no? Los criterios primarios o más seguros y los criterios secundarios o menos seguros. Los criterios primarios son 5 en realidad. El criterio de vergüenza, el de discontinuidad, el de múltiples testimonios, el de coherencia y el de rechazo y ejecución. Estos son los que vamos a ver ahora porque son los más directos y los que nos van a ayudar a aclarar lo del divorcio. Los criterios secundarios son menos seguros, pero complementan los primarios, que son el criterio de los rasgos arameos. Si hay alguna frase que tiene rasgos arameos, es probable que remita al tiempo de Jesús. El criterio del contexto palestino, el de la vivacidad de la narración, el de las tendencias en el desarrollo de la tradición sinóptica y el de la presunción histórica. Estos secundarios no los vamos a ver.
Les explicaré los primarios. Brevemente, se los comentaré, pues son los que usaremos para aclarar la postura de Jesús acerca del divorcio. Primero, el criterio de vergüenza. Este es un criterio sumamente útil porque rápidamente te das cuenta si un relato bíblico es de Jesús o es de la iglesia. Dice el criterio: la iglesia jamás crearía material que debilitase su posición o pusiese en embarazo a su Señor. Lo que va a hacer la iglesia es defender a Jesús. Entonces no va a inventar historias o relatos que le compliquen la vida a Jesús o que no pueda explicar la iglesia. Lo lógico es que la iglesia en su transmisión procure eliminar esas situaciones embarazosas, a menos que sean históricas y no las pueda eliminar, porque así sucedió. Entonces, si en nosotros, en los evangelios, encontramos situaciones vergonzosas, probablemente esas situaciones son históricas, porque si no, la iglesia no las hubiese creado y si hubiese podido las eliminaba. Si los evangelios transmiten material que avergüenza a la iglesia y la deja en posición incómoda ante terceros, es muy probable que ese material sea auténtico, es decir, que remita a los tiempos de Jesús en la historia. Por ejemplo, el bautismo de Jesús por Juan. El bautismo de Jesús por Juan era un problema para la iglesia. Y es improbable que la iglesia lo hubiese inventado, porque la iglesia siempre consideró a Jesús superior a Juan. Pero debió suceder, porque los evangelistas hacen malabares para decir que sucedió, pero tratar de disculpar, de poner a Jesús por encima de Juan, en fin. Fue una complicación el bautismo de Jesús por Juan. Luego, ¿cómo explicar que un inferior bautice a un superior? Claramente, el bautismo de Juan sucedió en la historia, aunque los evangelistas van a procurar atenuar la vergüenza que sintió la iglesia por este hecho. Otro ejemplo, Jesús no conoce el día ni la hora del juicio final, dice el texto en Mateo 24:36. Cuando Jesús enseñaba acerca del fin de los tiempos, dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero ¿cuál es el problema acá? Si nosotros afirmamos que Jesús es Dios, ¿cómo no lo vas a ver? Esa afirmación es vergonzosa porque la iglesia afirma que Jesús es el Hijo y lo sabe todo. Luego es muy probable que esa afirmación también sea histórica. Pero hay otras muchas más en los evangelios. Por ejemplo, la traición de Judas. Es decir, quedó muy mal la iglesia cuando uno de los suyos traiciona a la comunidad. O la negación de Pedro. ¿Cómo es posible que la cabeza de la comunidad niegue conocer a Jesús? Y evidentemente la crucifixión de Jesús por los romanos, que fue una vergüenza, fue un fracaso. Jesús fracasó porque lo mataron en el suplicio más difícil y duro y doloroso, que es la crucifixión. Bueno, pues entre otros muchos ejemplos que uno encuentra en los evangelios, si la iglesia cuenta estos hechos, es que debieron suceder, porque no se los va a inventar, porque dejaría muy mal a Jesús y su mensaje. El segundo criterio es el de múltiples testimonios. Este es un criterio bastante usado para probar distintas afirmaciones de Jesús. Este criterio se fija en palabras o acciones de Jesús que son reportadas por más de una fuente independiente. El criterio afirma que mientras más testimonios haya de un dicho o un hecho de Jesús en fuentes o formas literarias distintas, entonces es más probable que tal dicho o hecho sea material auténtico. Ejemplos. El reinado de Dios. El reinado de Dios es una expresión de Jesús que se encuentra en todas las fuentes independientes y a la vez en diversas formas literarias, es decir, aparecen parábolas, aparecen enseñanzas, aparecen discusiones. Y entonces lo que dicen los especialistas es, mientras más difundida sea algo, es más probable que remita a Jesús histórico.
Por tanto, no cabe la menor duda que este tema remite al mismo Jesús de la historia. Lo mismo se puede decir del Padre, ¿no? Jesús habla del Padre y eso para los judíos era una blasfemia en realidad. ¿Cómo se atreve éste a tratar con tanta familiaridad al Dios creador del universo? Bueno, resulta que el Padre está dicho repetidas veces por Jesús en distintos textos independientes y formas literarias como parábolas, historias, discusiones, etc. Otro ejemplo es las palabras de la última cena. Hay 3 testimonios independientes que Jesús dijo palabras muy parecidas a las que se nos transmiten. Y en la prohibición del divorcio también hay 3 testimonios independientes. Entonces esto nos debe inmediatamente llamar la atención. Porque si del divorcio hay 3 fuentes independientes que lo dicen, ¿no será que Jesús lo dijo? Este criterio sostiene que existen múltiples testimonios independientes de ciertos dichos y decisiones de Jesús y acciones de Jesús. Es muy probable que esos sean históricos. En este caso, nunca se puede asegurar al 100%, sino uno dice hay mucha probabilidad de que lo haya dicho Jesús. Lo que no significa que si un dicho tiene una sola fuente, Jesús no lo haya dicho. De repente lo dijo, pero de eso no podemos saber. Lo que sí podemos saber es que si algo que se dice está reportado por fuentes distintas de gente que no se conocieron, es muy probable que remita al Jesús de la historia. El criterio de la discontinuidad también es muy importante, que sostiene que se centre en aquellas palabras, posturas o hechos evangélicos que muestran la manera típica de hablar de Jesús. Es decir, son dichos o hechos que no pueden derivarse naturalmente de la práctica del judaísmo de tiempos de Jesús y que solo se explican porque remiten a él. Porque Jesús rompe los moldes del judaísmo de la época. Jesús dirá muchas cosas que no se decían en ese tiempo y que chocaban y ponían nerviosos a las autoridades. Por ejemplo, la prohibición de todo juramento. Es muy probable que la prohibición de todo juramento sea de Jesús, porque los judíos juraban por todo. Juraban por el altar, por las ofrendas que están sobre el altar, juraban por el templo, juraban por todo. Y Jesús dice que no. Cuando tú digas sí, que sea sí, y cuando digas no, que sea no. No es necesario jurar por todo. En realidad ahora, entre políticos juran por cosas que a uno no le dicen absolutamente nada, ¿no? Por su mamá, por su perrito, por su ideología, lo que sea. El único juramento que vale en realidad es por Dios y no hay otro. Porque te ata, si tú eres creyente, te ata. El otro ejemplo es el rechazo del ayuno obligatorio para los suyos. Si bien la costumbre del pueblo de Israel era ayunar constantemente, de hecho los fariseos ayunaban los lunes y los miércoles. Y los cristianos, porque la mayoría, casi todos los que entraban a la iglesia al inicio eran judíos, van a seguir con esa práctica, pero no la van a hacer los lunes y miércoles, sino los martes y los viernes. O perdón, lunes y jueves y martes y viernes. Y Jesús dice que no, porque le van a preguntar, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús los va a defender. Y podemos adelantar que es del Jesús histórico la total prohibición del divorcio. Parece ser que Jesús realmente tenía una clara postura acerca de este tema. Bueno, pues esto lo iremos viendo en las próximas sesiones, pero van a ustedes ver que el camino es, digamos, académico. Es decir, yo lo voy a hacer lo más fácil posible, lo más fácil para que sea comprendido, pero es una investigación para que puedas concluir tú en que Jesús efectivamente prohibió o no prohibió el divorcio. Porque se trata de posturas radicales que no siguen las prácticas judías de la época. En el caso del divorcio, les adelanto, todos los judíos se divorciaban cuando querían.
y Jesús va a decir que no, que los que lo siguen a él no se divorcien. Entonces ya es la primera, es una discontinuidad, porque rompe con las posturas judías en general. El criterio de coherencia, estos ya son criterios menos usados. Este criterio sostiene que todo dicho o hecho de Jesús que es coherente con material que en base a otros criterios ha sido considerado histórico, tienen a su vez gran probabilidad de serlo. Es un criterio que no se apoya en sí mismo, sino en los resultados de otros criterios. Por ejemplo, si en base a otros criterios se afirma que dichos acerca de la llegada del reino o disputas acerca de la observancia legal, probablemente remitan al mismo Jesús. Entonces, el análisis de otros textos que se refieren a estos mismos temas llevarían a pensar que también remiten al Jesús histórico. Y el último es el criterio del rechazo y ejecución. Este criterio no muestra directamente si un dicho o hecho de Jesús es auténtico. Más bien se pregunta, ¿qué palabras y hechos de Jesús pueden explicar su crucifixión como rey de los judíos? Es decir, ¿qué cosa dijo o qué hizo Jesús que lo llevó a terminar crucificado? Es un hecho histórico que a Jesús lo mataron en la cruz. Si Jesús no hubiese sido amenazado, si Jesús no hubiese sido una amenaza para nadie, no lo hubiesen matado. Como el hecho de su muerte en cruz está fuera de toda duda, todo dicho y o hecho que incomode a estos grupos de poder y justifique este fatal desenlace, probablemente sea auténtico. Pero todos estos criterios tienen sus limitaciones. Lo máximo que podemos decir es, parecería que esto lo dijo Jesús, pero como no tenemos manera, no tenemos otros textos de comparación, hasta ahí nomás llegamos. Entonces, mientras más criterios apunten a su autenticidad, es más probable que Jesús lo haya dicho. Mientras más criterios apoyen que un dicho o hecho de Jesús es histórico, es más la probabilidad de que sea auténtico, es decir, que remita al mismo Jesús. Bueno, como conclusión, les resumo lo siguiente. Los evangelios afirman que Jesús estuvo en contra del divorcio para sus discípulos. Es decir, aquellos que quieran seguirlo no se deben divorciar. Con lo cual ponemos en crisis pues a muchos matrimonios que se consideran cristianos, pero que tienen una vida matrimonial caótica. Bueno, pues habría que revisar esto, ¿no? Esto lo haré yo realmente en la última sesión en donde hablaremos de las implicancias para el hoy. Esto que vamos a ver, ¿cómo afecta mi vida hoy? Y eso lo veremos en la última sesión que tendremos a inicios de julio. Esta prohibición remite al Jesús de la historia, la dijo él, o es una prohibición posterior, es decir, la propuso la Iglesia. ¿Propuso la Iglesia que ningún cristiano se divorcie o lo propuso Jesús? En lo que sigue vamos a investigar los textos relacionados al divorcio. Primero, veremos qué dice el Antiguo Testamento acerca del divorcio y luego cuál era el modo de proceder judío de tiempos de Jesús. Después examinaremos los textos del Nuevo Testamento y aplicaremos los criterios que hemos comentado para poder dilucidar si la provisión es de Jesús o es de la Iglesia. Y si concluimos que es de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos proceder? El problema en síntesis es que, como los evangelios son escritos muy posteriores que incluyen las reflexiones de la Iglesia, el problema es que tenemos es cómo sabemos si algo que dicen los evangelios lo dijo Jesús. Y para eso nos ayudarán pues los criterios. Esta es la razón por la cual la Iglesia pues ayuda
a entender la buena noticia, porque se necesitan muchos estudios para profundizar en esto. Entonces, como muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlos, la Iglesia nos orienta y nos dice, hecha nuestra investigación, nosotros pensamos que por aquí tiene que ir la cosa. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta primera sesión. Los invito a los que quieran ayudarnos a que puedan hacer sus donaciones a las siguientes coordenadas bancarias y los dejo con la información y nos vemos el lunes próximo a las 7:30 de la noche, hora del Perú. Muchas gracias y buenas noches.